Durante décadas, Los Simpson fueron vistos como un simple dibujo lleno de chistes y caos. Pero ¿y si es más que eso? Desde hechos políticos hasta momentos mundiales impactantes, la serie predijo el futuro de formas difíciles de explicar. En este video revelamos 5 de las predicciones más increíbles que resultaron ser reales. Historias tan exactas que te harán dudar de cómo un dibujo pudo ver el futuro. Era el 19 de marzo del 2000. Millones de personas sintonizaron Fox para ver un nuevo episodio de Los Simpson. Era la temporada 11, episodio 17, llamado Bart al futuro. Parecía otro capítulo ligero sobre el futuro, pero escondía una frase que casi nadie notó. 16 años después, esa frase sorprendería al mundo. La historia empieza con la familia Simpson yendo a un picnic. Nada sale bien. El parque está lleno de mosquitos, así que se van. En el camino pasan por un casino de nativos americanos y deciden entrar. Como Bart tiene solo 10 años, no lo dejan pasar. Pero se mete igual, escondiéndose dentro del estuche de un muñeco ventrílocuo. Cuando lo descubren durante un show, se arma un caos y seguridad se lo lleva. En vez de echarlo, el encargado del casino, un hombre nativo americano, le muestra a Bart una visión de su futuro, y no es buena. En ese futuro, Bart es un músico fracasado de 40 años que vive en una casa destartalada junto a Ralph Wiggum. Pasan los días bebiendo y recordando sueños que nunca se cumplieron. Bart dejó la universidad y aún cree que la fama está cerca, pero está sin un peso. Vive de sus padres, Homero y Marge, y hasta pide plata prestada al vecino Ned Flanders. Su único trabajo es tocar música en el bar de Nelson Muntz, donde le pagan con camarones rebozados. Cuando no pueden pagar el alquiler, los echan. Mientras tanto, Lisa tomó otro camino. Ahora es la presidenta de los Estados Unidos. En una escena corta les dice a sus asesores: como saben, heredamos una fuerte crisis presupuestaria del presidente Trump. En aquel entonces, en el 2000, Donald Trump era solo un empresario y figura de televisión. Pensarlo como presidente parecía imposible. Más tarde, el guionista Dan Greaney explicó que elegir a Trump buscaba representar el punto más bajo al que podía caer el país. En el episodio, Bart termina en la Casa Blanca causando líos y avergonzando a Lisa. Durante un discurso, él la interrumpe para cantar una canción sobre impuestos, dejándola mal en vivo. Su equipo explica que otros países exigen que Estados Unidos pague deudas dejadas por la presidencia de Trump. Para mantener a Bart ocupado, Lisa le inventa un puesto falso llamado secretario de mantenerlo real. Más tarde, Bart tiene otra visión donde un espíritu lo impulsa a cambiar. Intenta arreglar las cosas demorando a los cobradores de la deuda nacional. Y de alguna manera funciona. Cuando la visión termina, Bart promete mejorar su vida. Pero Lisa aparece y le dice que su mamá Marge perdió $20,000 apostando y los echaron del casino. Bart se ríe y dice que seguro solo soñó que era presidenta. Detrás de escena, Dan Greaney contó que el episodio se inspiró en La boda de Lisa, otro capítulo sobre el futuro. Esta vez el equipo quería explorar la adultez de Bart. ¿Qué pasa cuando un chico que nunca se toma nada en serio crece? Greaney quería que Bart se viera cansado y desgastado, no seguro de sí mismo. El showrunner Mike Scully dijo que era inquietante ver a un personaje tan querido convertido en un fracaso. La frase sobre Trump se escribió para crear una crisis política para Lisa. En ese momento, las ambiciones políticas de Trump eran tratadas como un chiste, lo que lo hacía el símbolo perfecto de un gobierno caótico del pasado. Nadie imaginó que se volvería realidad, pero el 8 de noviembre de 2016 ocurrió. Días después, Los Simpson abrió un nuevo episodio con Bart escribiendo en el pizarrón: «Tener razón apesta, el episodio viejo se volvió viral». Los fans lo llamaron una de las predicciones más exactas de la historia de la televisión. En 2015, la serie incluso lanzó un corto llamado Trumptastic Voyage, donde Homero vuela por el cabello de Trump y pasa junto a un cartel que dice Trump 2024, otro chiste que más tarde coincidió con la realidad. En 2021, los espectadores notaron que el traje púrpura de la vicepresidenta Kamala Harris en su asunción era igual al de Lisa en el episodio. Luego, en 2024, Trump volvió a postularse y ganó. Para julio de 2025, el creador Matt Groening bromeó diciendo que Los Simpson solo terminará cuando ya sabes quién muera, agregando que la gente de su mundo festejaría hasta que el presidente J.D. Vance prohibiera bailar. Lo que empezó como una historia simple de qué pasaría sobre el futuro de Bart, terminó siendo una de las coincidencias más extrañas de la televisión.
Y todo surgió de una sola línea. Como saben, heredamos una fuerte crisis presupuestaria del presidente Trump. Era el 6 de enero de 2021 en Washington, D.C. Miles de personas se reunieron frente al Capitolio de los Estados Unidos. La mayoría eran seguidores del entonces presidente Donald Trump, convencidos de que la elección de 2020 había sido injusta. Adentro, el Congreso se reunía para confirmar la victoria de Joe Biden. Afuera, la tensión se volvió caos. La gente rompió ventanas, chocó con la policía y logró entrar por la fuerza al Capitolio. Durante unas horas se sintió como si el país se estuviera desmoronando. Pero poco después del disturbio, algo extraño empezó a circular en Internet. Un clip de Los Simpson, temporada 7, episodio 18, el día en que murió la violencia, emitido por primera vez el 17 de marzo de 1996, se volvió viral. Los espectadores notaron lo inquietante que era ver cómo ese viejo dibujo se parecía a lo que acababa de ocurrir en la vida real. En el episodio, Bart y Lisa miran el programa de Krusty, donde un dibujo animado parodia a Schoolhouse Rock y presenta una enmienda cantando sobre la Constitución de los Estados Unidos. Pero en vez de celebrar la democracia, promueve el control duro y la agresión. La enmienda canta: soy una enmienda por ser, y espero que me ratifiquen. Hay muchos quemadores de banderas con demasiada libertad. Quiero permitir que los policías puedan golpearlos. Porque hay límites para nuestras libertades. Al menos eso espero y ruego, porque esos liberales van demasiado lejos. Un niño pregunta: ¿pero por qué no hacemos simplemente una ley contra quemar la bandera? La enmienda responde: porque sería inconstitucional, pero si cambiamos la Constitución. El niño contesta: entonces podríamos hacer todo tipo de leyes locas. Instantes después, un congresista animado sale corriendo del Capitolio celebrando que la enmienda pasó. De pronto, enmiendas animadas, algunas con armas, suben los escalones del Capitolio gritando: «¡Abran las puertas, muchachos!». Lo que era un chiste oscuro sobre política, ahora se veía inquietantemente familiar. Las redes sociales explotaron con comparaciones. El usuario de Twitter, Francis Scriven, compartió el clip escribiendo: «Los Simpson lo predijeron hace muchos años». La gente publicó imágenes del asalto real junto a la escena del dibujo. Los fans también recordaron otro episodio de Los Simpson, La Casita del Horror 31, emitido el 1 de noviembre de 2020. En él, Homero se queda dormido el día de la elección y despierta el 20 de enero de 2021 en un Springfield destruido. Hay incendios, el cielo está oscuro y los 4 jinetes del apocalipsis cabalgan por la ciudad. El mensaje: ignorar tu voto puede llevar al desastre. En la vida real, el 20 de enero de 2021, 2 semanas después del asalto al Capitolio, la atmósfera era igual de inquietante. Las fuerzas de seguridad rodearon el Capitolio mientras el país se preparaba para la asunción de Biden. Los fans notaron algo escalofriante. En ese mismo episodio de Halloween, Homero está sentado en su techo con armadura y aparece en pantalla la fecha 20 de enero de 2021. Para muchos, era otra predicción, pero esto no era nuevo en Los Simpson. En otro episodio, Mel Gibson irrumpe con violencia en el Senado en una versión extrema de El señor Smith va a Washington. Antes de la elección de 2020, otra escena mostraba a Homero luchando para decidir su voto mientras una larga lista de controversias de Trump pasaba en pantalla. Más tarde, el productor Al Jean explicó que los guionistas nunca buscaron predecir el futuro. Solo exageraban problemas reales para hacer humor. Pero a veces la realidad los alcanzaba. Eso fue lo que hizo que la escena de 1996 se sintiera tan inquietante. Lo que nació como sátira del extremismo terminó reflejando un hecho real 25 años después. Cuando los manifestantes entraron al Capitolio ese día, con banderas y fuerza, las imágenes del noticiero se parecían muchísimo al viejo dibujo animado. Incluso el fan art generó confusión. Muchos creyeron que una ilustración al estilo Los Simpson del manifestante con cuernos y pintura facial era una escena real del show. Con más de 700 episodios desde 1989, Los Simpson ha tocado prácticamente todos los temas imaginables. Algunas coincidencias eran inevitables, pero lo que hace que esta destaque es como un dibujo pensado como advertencia sobre el caos, terminó reflejando uno de los eventos más impactantes de la historia moderna de los Estados Unidos. Era el 6 de mayo de 1993 cuando un nuevo episodio de Los Simpson salió al aire en Fox. Parecía un episodio cómico más,
Pero décadas después muchos dirían que predijo algo mucho mayor, una pandemia global y el caos que vino después. El episodio, llamado Marge encadenada, comenzaba con un infomercial donde Troy McClure y el Dr. Nick Riviera promocionaban un nuevo exprimidor llamado Juice Loosener, fabricado en Osaka, Japón. En la fábrica, un trabajador enfermo tosía sobre las cajas antes de que fueran selladas y enviadas a Springfield. Esas cajas llevaban gérmenes invisibles que pronto se esparcieron por la ciudad. Una nueva enfermedad llamada la gripe de Osaka empezó a infectar a casi todos, excepto a Marge Simpson. Ella se mantuvo sana, cuidando de Homero, Bart, Lisa y el abuelo. Pero el estrés constante terminó afectándola. Un día, mientras compraba en el Quick y Mart, olvidó pagar una botella de bourbon para el abuelo. Apu llamó a la policía y Marge fue arrestada por hurto. Todo el pueblo quedó sorprendido. Marge siempre había sido vista como amable y responsable. Pero el alcalde Quimby aprovechó la situación, convirtiéndola en un escándalo público. Los Simpson contrataron a Lionel Hutz para defenderla, un abogado más conocido por sus errores que por sus logros. Durante el juicio, Hutz incluso presentó a su padrino de Alcohólicos Anónimos, el músico David Crosby, como parte de su apoyo legal. No fue sorpresa que Marge fuera declarada culpable y sentenciada a 30 días en prisión. Con menos dinero recaudado, las autoridades reemplazaron una estatua planeada de Abraham Lincoln por una de Jimmy Carter, lo que enfureció a los vecinos y desencadenó un disturbio. Para calmar las cosas, el alcalde Quimby liberó a Marge antes de tiempo. Cuando volvió a casa, los habitantes se reunieron para recibirla. La estatua de Jimmy Carter fue modificada para parecerse a Marge y renombrada Marge por siempre. Bart y Lisa incluso la convirtieron en un poste de tetherball. Así terminaba el episodio. Pero años después, cuando el COVID-19 se expandió en 2020, los fans notaron lo familiar que se sentía todo. Clips de los habitantes de Springfield abriendo paquetes de Japón y enfermándose empezaron a circular en Internet. Muchos señalaron cómo el avance de la gripe de Osaka se parecía a los temores iniciales sobre envíos internacionales y viajes. Otra escena llamó la atención. Una multitud se junta frente a un hospital exigiendo una cura. Cuando llega un camión, creen que trae medicina, pero al volcarlo caen cajas marcadas como abejas asesinas. Las abejas salen y atacan a la gente. En 2020, los informes de avispones asesinos en los Estados Unidos generaron pánico, haciendo que el viejo dibujo se viera inquietantemente actual. Incluso el alcalde Quimby, fingiendo trabajar desde su oficina mientras estaba de vacaciones, recordó a políticos atrapados viajando durante los confinamientos. El guionista Bill Oakley, coautor del episodio, explicó después que la gripe de Osaka estaba inspirada en la gripe de Hong Kong de 1968. La idea de los gérmenes en paquetes era solo un chiste, no una predicción, pero admitió que las similitudes eran coincidencias extrañas. Con los años, los Simpsons se han vinculado a otras supuestas predicciones. Otro episodio mostraba a un presentador dando las noticias desde su casa durante un toque de queda, tal como ocurrió en noticieros reales. Y en el episodio de 2012, una cosa totalmente divertida que Bart jamás volverá a hacer, Bart provoca pánico en un crucero fingiendo un brote global, similar a lo que después pasó cuando barcos quedaron en cuarentena. ¿Los Simpson realmente predijeron el futuro? Los creadores dicen que no. Después de décadas cubriendo tantos temas, algunas bromas inevitablemente terminan coincidiendo con la realidad. Pero para los fans encerrados en sus casas en 2020, viendo noticias sobre enfermedades, insectos y escándalos políticos, Marge encadenada dejó de parecer un simple dibujo y se volvió un reflejo extraño del mundo real. Al final el episodio no intentaba predecir nada, mostraba cómo el miedo se esparce rápido, cómo el poder puede abusarse y cómo reacciona la gente cuando todo se desmorona. Lo que empezó como una comedia sobre una gripe y una madre agotada, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la televisión. Era el 23 de enero de 1992. El mundo se preparaba para el Super Bowl 26. Millones de fanáticos revisaban estadísticas, hacían apuestas y se alistaban para el gran partido. Pero en Springfield, algo inesperado estaba por suceder. Ese día, los Simpson emitieron un episodio titulado Lisa, la griega. A simple vista, trataba de un padre y una hija uniendo lazos gracias al fútbol americano.
Pero dentro de esa historia sencilla, había algo que después dejaría a muchos sorprendidos. En el episodio, Lisa se siente distante a Homero, que pasa la mayor parte del tiempo mirando fútbol. Para acercarse a él, ella empieza a ver los partidos también, y pronto descubre que puede predecir a los ganadores casi a la perfección. Y empieza a ganar una y otra vez. Pero cuando Lisa descubre que él la usa por dinero, se siente traicionada. Para darle una lección, elige un equipo que espera que pierda. Lisa predice que Washington vencerá a Buffalo en el próximo Super Bowl. 3 días después, en la vida real, Washington derrotó a los Buffalo Bills en el Super Bowl 26. La predicción del episodio se había cumplido. Al principio todos pensaron que era solo un golpe de suerte, pero luego todo se volvió aún más extraño. En los años siguientes, los Simpson reemitieron ese mismo episodio actualizando los equipos para cada nuevo Super Bowl. Y cada vez, el equipo que elegía Lisa ganaba en la vida real. En 1993, Lisa predijo que los Dallas Cowboys vencerían a los Buffalo Bills en el Super Bowl 27, y así fue. En 1994, volvió a elegir a los Cowboys sobre los Bills, y los Cowboys ganaron otra vez. En 1995, la serie predijo que los San Francisco 49 vencerían a los San Diego Chargers, y también ocurrió. Para entonces, los Simpson habían acertado 4 resultados de Super Bowl seguidos. Los fans empezaron a preguntarse cómo lograban acertar tanto. Luego, en 1999, salió otro episodio sobre fútbol americano, Domingo, Mugriento Domingo. En él, Homero y Bart viajan a Miami para ver el Super Bowl, pero al llegar descubren que sus entradas son falsas, y todo se convierte en caos mientras intentan colarse. La historia era sobre todo comedia. Pero un detalle llamó la atención. El equipo ganador usaba uniformes rojos y dorados, igual que los San Francisco 49. Años más tarde, en 2020, los 49 efectivamente jugaron el Super Bowl 54 en Miami, el mismo escenario del episodio. Perdieron ante los Kansas City Chiefs, pero la coincidencia impresionó a muchos. En 2012, otro episodio llamado Lisa se vuelve gaga, mostraba a Lady Gaga dando un show espectacular en Springfield, volando sobre el público con cables. En ese momento ella nunca había actuado en un Super Bowl. Pero 5 años después, en 2017, encabezó el espectáculo real del entretiempo y su presentación se pareció muchísimo al dibujo. Incluso descendió desde el techo con un traje brillante, igual que en la serie. En 2005, un episodio titulado La hoguera de los manatíes mostró un marcador que decía Broncos 19, Seahawks 14. En 2014 esos mismos equipos jugaron el Super Bowl real, aunque con un marcador distinto. A través de los años, los Simpson también han bromeado sobre equipos como los Detroit Lions, mencionando sus rachas de derrotas y estadios vacíos. Incluso circuló una imagen hecha por fans mostrando a Homero con un trofeo del Super Bowl, vistiendo una camiseta de los Lions, aunque eso nunca apareció en la serie. Más recientemente, la serie mostró una escena del futuro donde los Jacksonville Jaguars derrotan a los Buffalo Bills en un Super Bowl, una predicción que aún no se cumplió. Pero la extraña precisión de los Simpson va mucho más allá del fútbol. La exactitud de esos primeros episodios hace que muchos se pregunten cómo un dibujo pudo acertar tanto. Hoy miles vuelven a ver episodios viejos buscando pistas de lo que podría pasar después. Algunos creen que todo se debe a una escritura inteligente y buen análisis de tendencias. Otros piensan que hay algo más detrás, sea lo que sea. Hay algo seguro. Cuando los Simpson predicen algo, el mundo presta atención. Era el 20 de septiembre de 1998. En la ciudad ficticia de Springfield, se estrenó un nuevo episodio de Los Simpson llamado El mago de Evergreen Terrace. En él, Homero Simpson atraviesa una crisis de la mediana edad y decide que quiere ser inventor como Thomas Edison. A los espectadores les resultó gracioso. Homero crea inventos extraños como un martillo eléctrico y una pistola de maquillaje. Pero dentro de una escena corta, había un detalle que nadie notó, algo que después sorprendería a verdaderos científicos. En un momento, Homero está frente a un pizarrón con una ecuación complicada. Parecía un chiste matemático más. Pero años después, expertos descubrieron que ese padre dibujado había predicho uno de los mayores hallazgos científicos modernos: la masa del bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Homero lo hizo 14 años antes de que los científicos lo confirmaran. En 2015, el físico y autor Dr. Simon Singh investigaba matemáticas en la cultura pop para su libro. Al volver a ver Los Simpson, notó esa escena.
La ecuación parecía tonta, pero Singh, con doctorado en física de partículas y experiencia en CERN, reconoció algo familiar. No era un garabato. Parecía una estimación del bosón de Higgs. Para entenderlo, volvemos a 1964. El físico Peter Higgs y otros 5 investigadores propusieron que todas las partículas, los bloques mínimos de todo, obtienen su masa al interactuar con un campo invisible que llena el universo. Ese campo fue llamado campo de Higgs, y su partícula asociada, bosón de Higgs. Durante décadas la teoría era aceptada, pero no había pruebas. Eso cambió en 2012. Investigadores de CERN usaron el acelerador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, en un proyecto de aproximadamente $13.25 mil millones. Tras años de pruebas, encontraron una partícula que coincidía con las predicciones. Su masa era de 125 gigaelectronvoltios. El descubrimiento confirmó la teoría y dio a Peter Higgs y François Englert el Premio Nobel de Física. Lo que más sorprendió a Singh fue la cercanía con los Simpson. La ecuación de 1998 estimaba un bosón de Higgs de unos 775 GeV, mucho más alto que el valor real, pero increíblemente cercano para un chiste animado, y no había sido un azar. La escribió David X. Cohen, guionista de la serie, estudiante de física y creador de Futurama. Muchos guionistas tenían fuerte formación en matemáticas y ciencias. Cohen incluso contactó a su amigo David Shiminovich, astrónomo de la Universidad de Columbia, para que la ecuación pareciera auténtica. Juntos usaron constantes reales, como la constante de Planck, la gravedad y la velocidad de la luz, para crear una fórmula creíble. Al calcularla, daba los 775 GeV. Homero Simpson puede ser un trabajador torpe de una planta nuclear, pero detrás de él había una ecuación vinculada a uno de los mayores descubrimientos científicos de la historia. El Dr. Singh luego escribió Los Simpson y sus secretos matemáticos, explicando cómo la serie escondía ideas avanzadas como el último teorema de Fermat, primos de Mersenne y números perfectos. Pocas series ocultaron tantos temas complejos bajo chistes simples. En otra escena, un pizarrón incluso parecía mostrar una posible solución al teorema de Fermat, un problema sin resolver durante más de 3 siglos. Singh cree que nada fue casual. Guionistas como Al Jean, que entró a Harvard a los 16 años, tenían formación profunda. Eso les permitió incluir detalles matemáticos disfrazados de humor. Para Singh, esto también inspiró a jóvenes espectadores al mostrar que la ciencia podía ser divertida. Aún así, la predicción del bosón de Higgs destaca por encima del resto. Un guionista de dibujos animados y un astrónomo diseñaron una ecuación que se acercó de manera sorprendente a un hallazgo científico monumental. A veces las ideas extraordinarias aparecen en los lugares más inesperados, incluso en un pizarrón detrás de un hombre de camisa blanca comiendo donas.